Un cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Penagos. Voy a dar pie a la explicación del laboratorio virtual del motor DC. Esta es una máquina que funciona con corriente directa y como tal, dado la situación actual que se está presentando tanto a nivel local como a nivel mundial, eh, respecto a la emergencia sanitaria, se va a dar la explicación de acerca de la conexión del motor de corriente directa, básicamente con el fin de demostrar cómo se opera este motor y además qué variables podemos medir. Entonces, esto hace parte del curso de máquinas eléctricas de Instituto Tecnológico Metropolitano. Muy bien. Bueno, entonces, inicialmente vamos a mostrar básicamente lo que sería la identificación de la guía. Entonces, el nombre de la guía es Laboratorio Virtual, motor de DC, código de la guía, hasta la tercera guía que se vendrá a desarrollar. Básicamente esto hace parte de un trabajo práctico, sin embargo en este caso solamente se hará de manera virtual y es un trabajo que durará alrededor de 2 horas, idealmente. La asignatura aplica las máquinas eléctricas de los programas de tecnología electromecánica y tecnología y sistemas electromecánicos. Bueno, vamos a discutir acerca de las competencias, contenido temático, indicador de logro. Entonces, la competencia básicamente es la identificación física y además mediante conexiones y mediciones de una máquina de corriente directa y de sus partes, reconociendo el cambio de las variables eléctricas y mecánicas. El contenido temático es la puesta en funcionamiento de un motor DC, variación de la velocidad de un motor DC y medición de variables físicas, en este caso también variables eléctricas de un motor de corriente directa. El indicador del logro se basa en poner a funcionar un motor de corriente directa, variar la velocidad de un motor DC, variando el voltaje suministrado por la fuente y usando un reóstato, y también mide variables físicas en un motor DC como la corriente de excitación, corriente de línea, voltaje de alimentación de la máquina, velocidad y torque en la máquina. Básicamente se mostrará el fundamento teórico también, en este caso, el fundamento teórico. Los motores de corriente directa son máquinas encargadas de convertir energía eléctrica en energía mecánica, impulsando diferentes dispositivos, los cuales pueden presentar diversos comportamientos en función del tipo de conexión empleada. ¿Cuáles son los tipos de conexión que se tienen para un motor de corriente directa? Empiezan desde excitación independiente, que básicamente en esta excitación podemos tener también electroimanes o lo que vendría siendo imanes permanentes, ya eso depende básicamente de cada uno de los casos. Una conexión en serie, conexión en shunt, compound larga y compound corta, que básicamente nos combina básicamente los tipos de conexión en serie y en shunt. Estos se caracterizan por su versatilidad para controlar la velocidad, lo cual los mismos son empleados para aplicaciones específicas en las cuales el control de velocidad es relevante. Básicamente nos están hablando de variación de la velocidad. Siendo esta la razón por la cual en medio de esta guía se propondrá la práctica de algunas técnicas empleadas para controlar su velocidad y además su sentido de rotación, que esto básicamente se hace variando las velocidades y también dependiendo también del tipo de conexión que se tenga. Vamos a mirar entonces cómo es el comportamiento directamente de esta máquina de corriente directa como tal. El objetivo de este trabajo se va a dividir en dos, obviamente el objetivo general y el objetivo específico, que vamos a tener 3 en total. Entonces, el objetivo general de esta guía es simular virtualmente los tipos de conexión de un motor de corriente directa mediante el programa LVSIM Lab Volt, con el fin de medir variables y comparar el comportamiento de las conexiones. ¿Cuáles conexiones? Ya vamos a ver entonces en los objetivos específicos, que se distribuyen en 3. La primera es poner en funcionamiento un motor DC con excitación independiente. También poner en funcionamiento un motor DC en excitación en paralelo, o sea, en shunt. Y por último, poner en funcionamiento un motor DC en excitación en serie. Los recursos requeridos básicamente son 3. El primero es son 2, qué pena.
El primero es el programa LV SimLab Bolt, que este programa nos va a permitir simular esta máquina de forma virtual. Vamos a poder utilizarlo sin ningún inconveniente, dado que es también la licencia otorgada por la institución. Y por otro lado, también se tiene la posibilidad de que este software no hay que instalarlo como tal, sino que se puede utilizar por medio de Google Chrome. Y lo otro es programa para grabar videos. Preferiblemente se podría utilizar Microsoft Teams. Sin embargo, no hay problema con utilizar cualquier otro programa para esto. Pero hay que recordar que la idea también es tener como tal la interacción. Procedimiento para o metodología para el desarrollo. Entonces, básicamente, lo que vamos a leer antes de la sección 5.1 es algo muy general para todo. Entonces, para esta práctica se utilizará el programa LV Bolt, como se ha mencionado ya antes, que se puede abrir mediante Google Chrome u otro programa similar, es decir, otro buscador. Podemos hablar de Internet Explorer, también podemos hablar de otro similar, Opera o demás. Cualquiera de estos nos puede servir como tal para abrir el programa LV Bolt. La clave de acceso es otorgada por el docente. Esta clave ya ha sido compartida previamente en el curso, entonces no hay como inconveniente al menos con este aspecto. Los módulos por utilizar son los siguientes. Obviamente los módulos del programa. Vamos a utilizar una fuente de alimentación, que en este caso el código es 8821, interfaz de adquisición de datos 9062, motor generador de corriente continua, en este caso 8211, motor de impulsión o dinamómetro 8960-10. Entonces, aquí empezando, la fuente de alimentación, básicamente, ¿a qué se refiere? Es la fuente por la cual vamos a alimentar el motor, ya sea con corriente alterna o corriente directa. Para este caso específico, vamos a utilizar corriente directa. La ventaja de esta fuente es que vamos a tener una fuente variable y otra fuente fija, que nos va a servir muchísimo para la conexión entonces en shunt, que es la que vamos a, para la conexión en excitación independiente. La interfaz de adquisición de datos, básicamente eso es un bloquecito que nos permite medir varias o diferentes variables con las cuales vamos a tener que poder interactuar. ¿Cuáles son las más destacadas? Voltaje y corriente. Entonces, en este caso, medir voltaje y corriente a través del motor, vamos a identificar cómo varían cada uno de los elementos del motor. Es decir, si variamos el voltaje en la armadura, qué ocurrirá con tal variable. Al aumentar el torque, aumenta o disminuye la corriente en tal parte. Entonces, eso es lo que nos va a permitir esa interfaz de adquisición de datos. Motor generador de corriente continua. Esa es básicamente la máquina que vamos a estar estudiando y es la máquina donde vamos a hacer las conexiones, los tres tipos de conexiones anteriormente vistos, y el motor de impulsión o dinamómetro. Esto es digámoslo así, un motor que nos va a permitir conectar a través del motor DC, en este caso un motor generador de corriente continua, y con esto lo que vamos a lograr es medir variables de interés que de hecho son diría más complejas de medir, que es el torque y la velocidad angular, en este caso. Sin embargo, en el laboratorio es posible medir la velocidad angular de una manera muy sencilla con un tacómetro que incluso está disponible. Sin embargo, el torque es un poco más complejo, entonces este programa nos va a servir muchísimo para mirar cómo se puede comportar el torque. Y recordemos que el torque básicamente se va a dar o se va a presentar en mayor medida cuando hay como tal una carga presente. Entonces vamos a mirar básicamente qué ocurre con esa variable. Continuando con las descripciones de la guía, tenemos que en cada una de las conexiones es preciso utilizar la opción de aparato de medición. El aparato de medición aparece como tal con el icono y esto básicamente lo que nos va a permitir es medir también varias variables como tal. Es decir, esta opción de aparato de medición está conectada con la interfaz de adquisición de datos, que es con el código 9062. Esto con el fin de verificar el valor de las variables tensión, corriente, velocidad y torque. Aquí obviamente se pueden visualizar estas variables. Si se desea medir resistencia, se utiliza un multímetro. Las conexiones deben ser ordenadas con el fin de evitar cometer errores. En este caso, para evitar cometer este tipo de errores, lo que se hace es que en las conexiones se prefiere mucho más utilizar varios colores. Con varios colores no vamos a tener como tanto inconveniente para esas mediciones.
Nota, el procedimiento general se podrá visualizar en el video compartido por el docente, que es el presente video. Vamos entonces a partir de el motor DC con excitación independiente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a partir? Vamos a partir de un motor que se muestra en la figura 1, entonces básicamente se va a realizar esta conexión. Entonces, en la 5.1.1 se dice, realice la conexión del motor DC con excitación independiente, como se muestra en la figura 1. Entonces miren que básicamente lo que estamos representando es el campo y la armadura de esta máquina. El campo se puede ver en la parte izquierda, donde tenemos un voltaje de alimentación, la corriente de excitación, tenemos la resistencia del campo y la resistencia de la parte del rheostat. En este caso, esta resistencia como tal es variable y la vamos a poder encontrar disponible en el módulo que ya vamos a entrar a estudiar. Y aquí en la parte derecha podemos ver el circuito también del circuito de armadura como tal. También se puede utilizar un rheostat en este caso, pero sin embargo no vamos a como entrar a mirar esta parte. Entonces aquí básicamente la diferencia que tenemos con respecto a un generador es básicamente la dirección de la corriente. Mientras que ese es la fuente de alimentación, obviamente la corriente va a ir directamente a la armadura y a través del campo se va a tener esa posibilidad de que haya un par de torsión y con esto el motor pueda girar libremente. En la sección 5.1.2 dice, realice las conexiones para la medición de las siguientes variables. ¿Qué vamos a medir nosotros? Vamos a medir voltaje, corriente, torque, velocidad y resistencia al rheostat. Obviamente podemos medir varios voltajes, no solamente uno. Lo mismo viene con la corriente. Obviamente el torque y la velocidad sí es una única medición y la resistencia al rheostat también sería una única medición como tal. Es primordial utilizar el multímetro y los módulos mencionados en el numeral 5, dado que cada uno mide y aporta diferentes funciones. Los módulos vistos, obviamente los módulos serían estos, todos tienen una función como tal. Incluso estos instrumentos que se ven acá y este que es el aparato de medición. Todo esto tiene en funciones en el programa y como tal, si no se realiza un buen manejo de estos módulos, pues vamos a perder mucha información importante. Y además se sabe que al uno medir unas variables, no tenemos como un módulo como tal que sea multivariable, es decir, que nos vaya a medir más de todas las variables que necesitemos. Entonces, por eso recurrimos también a otros módulos diferentes. Y además es también por el hecho de que no hay un módulo que mida, o sea, un módulo en el que esté el motor y básicamente se mida todo. Entonces, por eso vamos a tener como esta necesidad recurrente. La 5.1.3 indica, energiza el sistema y compara el comportamiento de las variables mencionadas. Como mínimo, analice y explique 4 efectos producidos al modificar valores de tensión, resistencia, velocidad, carga, sentido de giro, entre otras. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es construir el circuito, este circuito como tal, y lo que vamos a hacer es que vamos a explicar 4 aspectos que podamos modificar en la máquina. Cuando yo me refiero a 4 aspectos, básicamente vendrían siendo variar una variable, en este caso, bueno, valga la redundancia, variamos algo, variamos sea voltaje, sea corriente, o sea la carga, y miramos qué pasa con otra. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un efecto. Dos efectos, ¿qué ocurre si? Entonces, cuando variamos el rheostat, puede ser otro efecto. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, se desconecta la fuente? Cuando se intercambian las conexiones. Entonces, básicamente, eso es lo que se está buscando con esto. Muy bien, y aquí viene una nota muy importante, que es una nota que vamos a ver en las otras conexiones. Es importante apagar el módulo de alimentación cuando se va a realizar alguna modificación en las conexiones, con el fin de fomentar la práctica en un caso real. Cuando nosotros hacemos una modificación a un cable, desconectamos algo mientras esté energizado el sistema, esto es algo gravísimo, esto no se puede hacer porque inducimos a un corto, a una descarga eléctrica, a un daño del equipo o a un riesgo eléctrico innecesario. Digo innecesario en el sentido de la palabra de que no es algo evitable. Entonces lo que hace el software es que nos saca o nos arroja un aviso y ese aviso nos dice no,
Cuando vaya a hacer esto, primero desconecte la fuente. Entonces, eso es lo que básicamente se va a entrar a realizar. Entonces, es muy importante esta parte de la nota. Listo. Seguimos con el motor DC con excitación en paralelo, en shunt. Entonces, inicialmente vamos a realizar la conexión del motor DC con excitación en paralelo shunt, como se muestra en la figura 2. Entonces, la figura 2 va a mostrar el motor DC con excitación en paralelo shunt. Entonces, vamos a mirar cómo es la conexión. Entonces, aquí no, a diferencia con respecto a la conexión de excitación independiente, no vamos a tener como que generar el campo, sino que el campo ya va a venir por parte de la fuente. Entonces, aquí como tal se va a empezar a generar este movimiento en el motor. Entonces, aquí se puede ver también algo muy similar, que son las líneas de corriente, donde si fuese un generador irían exactamente en el sentido contrario, pero en este caso va a ir exactamente en el sentido que recurrente para esta máquina rotativa. Nuevamente vamos a realizar las conexiones para la medición de las siguientes variables. ¿Cuáles son las variables? Voltaje, corriente, torque, velocidad y resistencia al reóstato. Es primordial utilizar el multímetro y los módulos mencionados en el numeral 5. Vuelvo y repito los módulos, que ven siendo estos 4 módulos que están aquí: fuente de alimentación, interfaz de adquisición de datos, motor generador de corriente continua, CC, motor de impulsión, dinamómetro. Entonces, nuevamente se hace énfasis en esa parte, dado que cada uno mide y aporta diferentes funciones. Al igual que en la conexión de excitación independiente, se va a energizar el sistema y se va a comparar el comportamiento de las variables mencionadas. Como mínimo, también se van a analizar y explicar 4 fenómenos o efectos producidos al modificar variables de tensión, resistencia, velocidad, carga, sentido de giro, entre otras. Otra vez se vuelve a hacer el énfasis en que es importante apagar el módulo de alimentación cuando se va a realizar alguna modificación en las conexiones. Entonces, cuando estemos realizando la conexión, se van a dar cuenta que es muy fácil inducir de pronto esto, quizás por olvido, quizás por error. Entonces, se va a evitar mucho realizar como una modificación al sistema si no hay como tal desenergización del mismo. Por último, vamos a mirar entonces el motor DC con excitación en serie. Entonces, inicialmente se va a realizar la conexión del motor DC con excitación en serie, como se muestra en la figura 3. Entonces, aquí nuevamente se hace énfasis al último tipo de conexión que vamos a estar estudiando, que es la corriente de armadura, que es la resistencia del campo, la resistencia de la armadura, corriente de excitación, que básicamente hay que recordar que en un circuito serie la corriente es la misma, entonces no vamos a tener como variación en ese caso. Y entonces se va a alimentar este motor. Aquí nuevamente se realizarán las conexiones y la medición de las variables voltaje, corriente, torque, velocidad y resistencia al reóstato. Nuevamente se hace énfasis en que es primordial utilizar los módulos mencionados en el numeral 5, dado que cada uno mide y aporta diferentes funciones. Por último, energizar el sistema y comparar el comportamiento de las variables mencionadas, al igual que las 2 anteriores conexiones. Como mínimo se van a analizar 4 efectos o 4 fenómenos que ocurren al modificar variables de este motor de corriente directa. Entonces, valores de tensión, resistencia, velocidad y carga, sentido de giro, entre otros. Y aquí nuevamente se hace aclaración a la nota. Repito esto porque pese a que este cuadrito sale, puede ser un poco molesto, en la vida real no vamos a tener como la posibilidad de que nos digan de que hay que desconectar el motor antes de hacer un cambio. Entonces es muy importante tratar de evitar que nos salga este cuadrito, que ya lo vamos a ver, que es un cuadro de aviso para el tema de la conexión del motor. Listo. Parámetros para la elaboración del informe. Entonces, inicialmente se va a hablar acerca de los aspectos de entrega. Los aspectos de entrega básicamente son 5. Entonces, el primero, cada equipo debe realizar un video donde se evidencien las conexiones de cada uno de los circuitos y su análisis en el programa LV Black Bolt. Entonces, la idea es realizar un video explicativo acerca de esos 3 tipos de conexiones y entonces mirar qué ocurre con cada uno, con esos 4 fenómenos. Cada uno de los integrantes debe interactuar en el video. Yo creo que es conocido por ustedes, ya de hecho se ha hecho una práctica de esta forma, entonces lo que se busca es que cada integrante aporte algo en el trabajo, es decir, de su opinión, de su explicación, porque no
La idea no es que solamente uno haga una conexión, el otro explique un circuito, el otro, sino que todos interactúen acerca del mismo circuito como tal. Entonces eso también se va a ver en la parte del video. 6.1.3, la duración del video no debe ser mayor de 30 a 30 minutos, por lo que es recomendable practicar antes de empezar a grabar. Es decir, esto se hace con el fin de que trabajen bien en la parte del tiempo para que puedan lograr desarrollar el video muy eficazmente, porque la idea tampoco va a ser un tutorial extenso como en este aspecto, porque esto lo que podría traer o lo que podría acarrear son básicamente inconvenientes en el desarrollo de la actividad. Entonces, no más de 30 minutos, porque se cree que 10 minutos por cada circuito es más que suficiente, y además porque las conexiones no son complejas. Por eso es muy primordial hacer antes la práctica con el fin de que se tenga las conexiones adecuadas. 6.1.4 se debe enviar el enlace del video al correo del docente antes de la fecha estipulada. Es importante que el enlace se pueda abrir sin necesidad de solicitar permiso, es decir, el enlace se debe abrir en cualquier momento. Cuando se graba en Microsoft Teams, normalmente el enlace solicita para cualquier persona abrirlo, solicita un permiso. Entonces, la idea no es llegar como a ese punto, por lo que sí es recomendable compartirlo por medio de otra plataforma. ¿Cuáles plataformas pueden ser? Por ejemplo, Google Drive. Google Drive es muy buena en este caso. O compartirlo incluso por el OneDrive. Pero en este caso es enviándome el video con permiso para que yo lo pueda abrir. Entonces es como una alternativa. Y la última, 6.1.5, se recomienda utilizar Teams para la interacción. Otros programas que se pueden utilizar son Zoom y Meet. Si de pronto tienen dificultades al utilizar Teams, porque creo que es muy recurrente, pueden utilizar cualquiera de estos dos programas, Zoom y Meet. Son gratis, pero creo que Zoom tiene como una restricción de 40 minutos y Meet es a través de Google. Entonces, ambos programas incluso pueden grabar pantalla. Y aquí en la parte siguiente. Justamente para grabar pantalla se puede utilizar, además de los programas ya mencionados, pueden visitar el siguiente enlace. Entonces yo aquí les dejo un enlace. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, que nos muestra este enlace. Y aquí hay, por ejemplo, 10 programas para grabar pantalla en Windows 10, en este caso. Entonces aquí le sale, por ejemplo, como una vista, no hay ningún problema. De hecho, hay una opción que es a través de una aplicación de Xbox que tiene normalmente los programas de Windows 10. Y aquí salen, por ejemplo, algunos. Por ejemplo, Ice Cream Screen Recorder es uno. Podrían mirarlo por la versión gratis, obviamente. También la barra de juegos, Bandicam. PowerPoint incluso tiene un grabador, pero creo que es solamente para las presentaciones, entonces es importante como revisar eso. OBS Studio, en este caso, Action, Screencast o Matic, es otro también. MonoSnap, también Camtasia Studio. Entonces podrían revisar de pronto alguno de esos si de pronto Teams no le tiene dificultades con eso. Otro también que es muy conocido y que incluso he utilizado se llama Screen Recorder. Vamos a ver si de pronto aquí lo encuentro. Miren acá. Este incluso puede, vamos a ver qué tal se muestra acá. De hecho, este lo he utilizado, no exactamente, sino el programa ya como tal, lo he utilizado. Entonces, podrían mirar incluso esa opción. Claro que no tengo como el enlace de descarga, pero también se puede ser como otra opción para utilizar. Entonces, esos son los programas que pueden hacer. De todas maneras, la idea es un video muy conciso. La idea no es hacer como un informe, pero se debe explicar muy bien los 4 fenómenos mencionados en cada una de las 3 conexiones y se debe hacer muy bien la conexión. La idea no es que hagan toda la conexión de un solo color, por eso voy a hacer mucha énfasis en eso mientras se conecte el circuito. La evaluación básicamente se va a ponderar de la siguiente forma. Se va a tener una nota de máximo 1 unidad en la elaboración de cada conexión.
O sea que si hacen bien las tres conexiones, tendrían un punto como tal. Máximo va a haber 3 puntos para análisis y explicación de los efectos producidos al modificar variables eléctricas en la máquina de corriente directa o máquina de C. Y se va a tener un punto por el orden y la estética de cada conexión y coherencia en la presentación de cada uno de los integrantes. Es decir que generalmente también se va a calificar es cómo entre todos se exponen, porque como digo, la idea no es que solamente uno haga una conexión, el otro explique un circuito, después el otro explique otro circuito, pues la idea es que todos interactúen en cada una de las conexiones y en su opinión. Entonces aquí es muy importante esa parte de la coherencia en la presentación. Orden estética es qué tan bien les quedó conectado. Puede que incluso un circuito funcione, pero si no hay un orden, o por ejemplo no hay coherencia, por ejemplo los colores, entonces no es bien visto para este caso. Entonces es muy importante tener más que todo ese orden, que es lo que se pide. Finalmente aquí está la bibliografía, entonces el entregable de esto viene siendo únicamente el enlace del video, o sea, es el único entregable, no hay que realizar como tal un informe. Con esto yo voy a comprobar si efectivamente adquirieron los conocimientos y las capacidades para poder desarrollar o para poder implementar las conexiones de un motor de corriente directa. Bueno, entonces voy a proceder a un ejemplo muy breve de cada una de las conexiones. Entonces, vamos a empezar con el motor TC de excitación independiente. Entonces, inicialmente vamos a ingresar al programa LVSIM LabVolt. Entonces, aquí básicamente vamos a tener ya el programa. Muy probablemente cuando ingresen les van a pedir solicitudes de acceso, pero para este caso, pues no es necesario comenzar la solicitud. Entonces, si les piden la solicitud, entonces me escriben, yo les confirmaría cuál sería la clave de acceso para que puedan utilizar el programa sin ningún inconveniente. Entonces, dando una breve explicación acerca de la interfaz, podemos observar en la parte superior, aparte del logo de Festo, en este caso, aquí este es el programa como tal que provee la licencia para poder realizar las conexiones. Entonces vamos a mirar esta parte. Entonces, en la parte superior aparece algo que ya es muy conocido, que es la opción de archivo, edición, ver, instrumento, herramienta de ayuda. Esto es algo que se conoce mucho porque muchos programas como tal lo tienen. Entonces aquí como que no hay tanto inconveniente como por esta parte. Entonces aquí tenemos unos iconos muy interactivos y además animados que permiten como tal mirar como toda esa parte. Tenemos nuevo, abrir, guardar, podemos incluso guardar el fichero que nosotros vamos a tener, imprimir, deshacer, rehacer. Aquí incluso tenemos una opción de una tabla de datos, que una tabla de datos básicamente es como un Excel que tiene esto aquí, incluso se puede copiar básicamente fórmulas y demás. Eso va a ser muy útil, pero no lo vamos a estudiar. También tenemos esta opción de un osciloscopio, que es muy bacano, se puede utilizar incluso. Esto va a ser el aparato que nos va a medir múltiples variables. Estos son los aparatos de medición. Aquí tenemos a tener lo que es un analizador de fasores, que recordemos que cuando tenemos esta máquina rotativa, los fasores ya entran como a jugar acá en esta parte, aunque obviamente conectar en motores de corriente directa no vamos a tener como ese inconveniente. Vamos a tener aquí analizador de armónicos, también es otra función que tiene, no se va a utilizar para esta práctica. Tenemos un sincronoscopio también. Y tenemos esto que es un multímetro amarillo y multímetro rojo. Estos multímetros como tal nos van a medir variables que nos interesan mucho, que son voltaje, corriente y resistencia. Entonces son los multímetros que comúnmente vemos. Entonces esto ya es mucho más familiar para nosotros. Entonces, sin embargo, en este caso los multímetros, a pesar de su gran utilidad, nos van a servir más que todo es para medir resistencia en el reóstato. Entonces como tal, eso es lo que nos va a competir como en esta parte. Entonces aquí los quitamos. Tenemos también otros que incluso no están habilitados, pero estos son como los elementos que tienen. Aquí tenemos como una lupa en la que podemos acercar y disminuir. Y tenemos el color de los conductores. Cuando yo le doy clic, yo puedo mostrar cualquier color en este caso. Que aquí
colores, básicamente los que uno quiera, rosado, azul, verde, amarillo, naranja, rojo. Entonces aquí están básicamente el color de los conductores que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es la idea? Utilizar colores, pero obviamente variados, para que no nos vayamos a enredar en las conexiones. Porque la interfaz de este programa es muy oscura, entonces si nosotros utilizamos, por ejemplo, un color negro, no vamos a tener entonces esa posibilidad de diferenciar esas conexiones. Entonces es muy importante como tal tener como cuidado en ese aspecto. Muy bien, en la parte izquierda están los módulos que se tienen para la conexión de los motores. Entonces miren que aquí están básicamente todos los módulos que hay. Entonces hay muchísimos módulos, incluso para una mayor visualización. Precisión podemos utilizar, en vez de número de piezas utilizamos nombre. Entonces aquí van a estar por orden alfabético, que creo que incluso puede ser ventajoso en algunas partes, o quizás no. Entonces podemos utilizar tipo. Entonces podemos, aquí es más fácil porque podemos utilizar motores. Entonces miren que cuando yo despliego motores, me va a mostrar netamente los motores como tal. Cargas, va a mirar las cargas. Cargas resistivas, cargas inductivas, línea de transmisión trifásica, carga capacitiva. Entonces está mucho más ordenado. Transformadores, vamos a tener aquí lo que es transformador monofásico, trifásico, de regulación. Y también vamos a tener incluso otro más monofásico, pero básicamente se diferencian en algunos aspectos. Las fuentes de alimentación que vamos a tener, bloque de baterías de plomo, vamos a tener también fuentes de alimentación que es la que vamos a utilizar, y también esta fuente de alimentación, pero esta es como más limitada, la 8823 es más limitada, 8821 es lo que vamos a utilizar. Básicamente la que es la interfaz de adquisición de datos, vamos a mirar que va a ser muy útil para medir dinamómetros, que vamos a utilizar uno que viene siendo este. Y aquí en otros se agrupan básicamente los que no encajan en esas baterías, en estas vitrinas, que vendría siendo un módulo vacío. Un módulo vacío quiere decir que no tenemos como tal la opción de agregar más módulos de los que están en la parte superior. Medio módulo vacío, que bueno, en este caso módulo vacío es para estos módulos grandes, pero aquí en la parte media sería este módulo medio. Entonces como tal, esto es como si fuera una tapita. Vamos a eliminarlo, ya voy a mostrar eso. Y módulo de sincronización y módulo de sincronización contactor trifásico. Entonces estos son los que hay en este momento. ¿Cuál de estas opciones puede seleccionar? Básicamente las que cualquiera puede ser. Yo en este caso lo voy a dejarle por defecto para una mayor utilidad. En la parte central va a estar el estante donde van a estar cada una de las conexiones, mejor dicho, cada uno de los equipos. Entonces vamos a tener 9 estantes. Los 3 superiores y 3 inferiores van a ser el doble de grandes que los que están en el centro. Entonces, básicamente, aquí podemos estar colocando cada uno de los elementos que aparezcan en esta parte izquierda. Aquí también vamos a ver que hay como una conexión. Voy a aumentar el tamaño a ver si de pronto se puede ver más fácil, que lo adelante mucho. Vamos a ver aquí, que es una pequeña fuente que nos otorga 24 voltios y 3 amperios. Ya vamos a mirar que también nos va a ser útil para la parte de la conexión de la interfaz de adquisición de datos. Y aquí en la parte inferior derecha nos dice cuál viene siendo la red de conexión. Entonces la red de conexión es una red de 120 voltios, 60 Hz en este caso. Y esto se puede modificar de esta parte de herramientas, me parece que es aquí en opciones, sí, herramientas, opciones. Y aquí se puede modificar la red que sea local en este caso. Bien, podemos utilizar 220 voltios, 240, pero para efectos de incluso de donde estamos realizando el ejercicio, la red es 120 voltios, 60 Hz. Las unidades, vamos a utilizar sistema internacional, no vamos a utilizar el sistema imperial. Y tamaño del puesto de trabajo, completo, pequeño, completo más pequeño. Entonces miren que si yo pongo pequeño, voy a aceptar. Listo, vamos a darle que sí. Pues esto es como por si tenemos algún, ¿sabes? Porque tenemos algo aquí, entonces esto solamente se va a cambiar brevemente. Entonces miren que se puede cambiar opciones, o le puedo decir que completo más pequeño, aceptar.
Le doy que sí y miren que me aparecen muchos más módulos. Incluso este módulo es mucho mejor que el anterior, pero sin embargo vamos a dejarlo por defecto. No vamos a entrar como a modificar esa parte. Muy bien, entonces aquí básicamente está todo lo que vamos a entrar a utilizar. Bueno, otra explicación breve, vamos a agregar cualquier elemento, por ejemplo este. Entonces miren que aquí tenemos como tal un motor y un generador de corriente continua. Bueno, un detalle que creo que no expliqué es que con esta flechita se puede ocultar los módulos y se puede salir con esta otra. Entonces vamos en este caso a ocultarlos. Entonces miren que aquí tenemos como tal un motor, un generador de corriente continua. Entonces miren que aquí, por ejemplo, vamos a tener como tal las conexiones. Vamos a sacar, por ejemplo, otro. Por ejemplo, este motor de inducción de jaula de ardilla. Tenemos este. ¿Qué más tenemos por aquí? Motor universal. Y vamos a poner, por ejemplo, este, cargas. Ahora muy bien, vamos a mirar qué más hay. Acá. O sea, esto es como para la explicación. Entonces miren que básicamente lo que se puede ver es que nos salen las características y nos dicen qué tipo de módulo es, que esto es muy importante como para el trabajo que vamos a estar desarrollando, o no solamente el trabajo, para un análisis que se vaya a tener. Entonces miren que yo, cuando desplazo el mouse, miren que él me permite como seleccionar las opciones. Vamos a mirar brevemente los módulos. Entonces miren que aquí, por ejemplo, vamos a agrandar este mucho más. Me sale, por ejemplo, las cargas inductivas. Básicamente, cuánto vale cada uno de esas cargas. Nos dicen las cargas resistivas, cuánto vale cada una. Y además nos sale como las características. Por ejemplo, hay módulos, no todos. Vamos a mirar si de pronto estos dan. Uno le da clic derecho y aparece descarga de ficha técnica. Normalmente, los que tienen ficha técnica, vamos a tener como esa posibilidad de mirar cómo es la conexión. Entonces le voy a dar a escritorio y le voy a dar guardar. Y vamos a abrir, por ejemplo, la ficha técnica. Miren que ese es el módulo físico, es decir, que es el módulo que si yo lo adquiero, sería como el que fuese a tener. Y aquí, como tal, me aparece quién vendría siendo como la tabla de contenido, la descripción general, las especificaciones y demás. Entonces miren que todo esto sale aquí. Y lo bueno es que se tiene como esa ventaja de poder mirar cómo realmente es. Entonces miremos por ejemplo aquí cómo es la potencia reactiva, la corriente que soporta y demás. Entonces aquí se puede ver como tal esos indicadores, por ejemplo, la inductancia, reactancia, voltaje nominal y demás. Entonces todo eso lo podemos como visualizar como tal. Carga resistiva, podemos hacer lo mismo siempre y cuando esté disponible el módulo. Entonces aquí vamos a guardarlo nuevamente en el escritorio como para hacer esto. Y aquí se muestra como tal esa carga resistiva. Entonces aquí nos vuelven a mostrar los datos o los parámetros que se tienen. Entonces básicamente esto es lo que nosotros tendríamos si fuésemos a conectar esto. Igual acá, obviamente hay algunos que no vamos a encontrar disponibles, pero como para este caso, sí están. Entonces miren que por ejemplo acá, línea de transmisión y demás, entonces aquí nos indican por ejemplo los valores nominales como tal. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que no queremos esos tres módulos aquí, los queremos más arriba, los podemos arrastrar y mover. Por ejemplo, podemos mover este módulo para acá, los podemos mover acá, a ver cómo se ven desde acá, y me caen de esta manera. Y si definitivamente no los quiero, tengo dos opciones. Entonces voy a ampliar esto. La opción 1 es arrastrarlo hacia nuevamente donde están los objetos, arrastro y suelto, y ahí quedaría eliminado. La opción 2 es darle clic derecho, eliminar módulo. De esas dos maneras podemos como eliminar cada uno de esos módulos si no los queremos. Entonces aquí voy a acercar más. Y aquí tenemos tres motores. Entonces básicamente tenemos esa ventaja de que este programa es muy variado, entonces vamos a tener como tal la posibilidad de hacer varias conexiones. Por ejemplo, en esta parte izquierda tenemos un motor de jaula de ardilla de 4 polos. Entonces aquí se muestra como esa conexión trifásica que se tiene y además aquí abajo nos dicen las características del motor. Entonces el motor es de 200 vatios de potencia, un factor de potencia 0.33, una velocidad nominal de 1185 revoluciones por minuto,
corriente de 1.14 amperios. Todo esto también lo podemos mirar si está disponible el catálogo. Entonces, clic derecho, descargue ficha técnica. Y si está disponible, entonces lo bueno es que podemos como mirar cuáles son las características de este motor trifásico. Vamos a mirar. Miren que aquí efectivamente sale y miren que así sería físicamente. Es decir, si yo tuviese ese motor y lo pudiera adquirir y me salen las especificaciones técnicas. Me dice que en el estator básicamente se conecta un voltaje trifásico, potencia mecánica de 135 vatios, velocidad nominal de 1630 revoluciones por minuto, corriente nominal de 1.2 amperios. Y además nos dan las dimensiones y el peso. Entonces, con esta hoja de datos podemos como hacer esas comparaciones. Otra cuestión es que podemos darle clic derecho, podemos darle parar el motor cuando el motor esté girando debido a la inercia o debido a algo que se quiera hacer, por ejemplo, un paro de emergencia. Se puede dar clic derecho para el motor y automáticamente el programa se detiene. Obviamente en la vida real habría que esperar como que el motor se detenga, pero no hay ningún problema como en este caso como para detenerlo. También puedo darle clic derecho, bajar el panel frontal, que esto lo que hace es que me baja como esa tapita que tiene acá. Entonces aquí lo que se puede hacer básicamente es incluso conectar esto con otros motores. Vamos a hacerlo con este motor generador de corriente continua, vamos a bajar el panel frontal y básicamente yo puedo conectar estos dos por medio de correas. Entonces miren que esto es como una ventaja también muy bacana que se tiene como en este programa. Si yo no quiero la correa, le doy clic derecho, retirar correa y ya se elimina. O lo puedo volver a colocar y para que todo quede en la normalidad, lo que podría hacer acá es clic derecho, subir panel frontal. Clic derecho, subir panel frontal. Entonces, de esta forma se vuelve y se suben estos paneles y como tal ya habría una conexión por medio de correa. Esto sirve mucho cuando se van a simular generadores o cuando se van a tener cargas. Entonces también se puede hacer. Entonces, darle clic derecho, bajar el panel frontal a uno solo, no es necesario salir de los dos, y clic derecho, retirar correa, y automáticamente se retira pues como esa correa que tienen acá. Entonces, eso podemos hacer entonces con este motor. Si lo voy a eliminar, clic derecho, eliminar módulo, pero cuando tengo conexiones como tal, se eliminan también las conexiones, entonces es muy importante como tener en cuenta eso. Motor generador de corriente continua, vamos a mirar entonces estos dos, y motor universal. Entonces vamos a mirar por ejemplo la hoja de datos del motor universal, descargue ficha técnica. Recordamos que no todos tienen ficha técnica, alguno que otro que no lo tiene. Y miren que es el motor de universal como tal. Motor universal quiere decir que es un motor que se le puede alimentar por medio de voltaje de corriente alterno, corriente continua. Y básicamente esta es la información que se tiene. Muy bien. ¿Cómo son las conexiones? Entonces vamos a hacer conexiones aquí. Realmente vamos a hacer conexiones. Entonces voy a eliminar este, por ejemplo. Vamos a hacer unas conexiones muy sencillas, muy breves. No vamos como a exigirnos mucho de acá como para dejarlo cuando se elaboren los circuitos. Entonces en color de conductores está en rojo. Vamos a conectar, por ejemplo, hacer una conexión. Por ejemplo, de un circuito en shunt, en este caso, en derivación. En este caso, entonces vamos a conectar este con respecto a la bobina del shunt y nos queda como estos cables, que es como si físicamente los tuviésemos. Sin embargo, esos cables no quedan como muy bien conectados en este punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a, con clic sostenido, se van a mover para un lado. Entonces miren que es mucho más preciso tenerlos de esta manera. Si quiero conectar el shunt con un rheostat, pues sería lo mismo. Doy clic en el terminal y doy clic en el otro terminal. Y básicamente subimos el cable como para que se vea como mucho mejor conectado. Si quiero cambiar de color, voy aquí en dice color de los conductores, voy aquí, por ejemplo, coloquémosle un color, por ejemplo, este colorcito, y voy a dejarlo acá. Claro que se puede mover. Y aquí en la parte de abajo me dice efectivamente cuál es el color que tengo disponible. Entonces voy a moverlo nuevamente para arriba. Y después de eso solamente conecto. Entonces voy a conectar 8, doy clic suelto. Miren que si doy clic y suelto, él se queda como en ese punto. Entonces, clic sostenido y lo llevo. Y aquí se puede como mirar esa conexión. Entonces aquí ya tendríamos una conexión en shunt como tal. Y obviamente en el terminal 1 y 2 vendría lo que sería la fuente de alimentación, que es lo que ya vamos a ver enseguida. Entonces,
Si queremos medir, por ejemplo, resistencia, que es lo que en este momento podemos medir, entonces vamos a eliminar, por ejemplo, los cables. Entonces, clic derecho, eliminar, o también lo puedo seleccionar y presionar la tecla suprimir, y él queda, como en este caso, eliminado. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, este multímetro, que hay que disminuir porque él siempre nos va a llevar como este multímetro arriba. Aumentamos nuevamente, hacemos como el movimiento ascendente aquí, y vamos a hacer como esa conexión. Entonces, los conectores 7 y 8 hacen transferencia al redosato. Entonces, vamos a medir, por ejemplo, vamos a medir esta parte de resistencia. Entonces, color de los conductores. Por lo general, yo mido siempre valores en color blanco, pues no, ya depende del criterio de cada uno. Por ejemplo, aquí en COM, vamos a colocar esto, vamos a subir este cable un poquito para arriba. Miren que incluso este cable yo lo voy a poner detrás del multímetro, pero pues no lo vamos a hacer de esa manera. Y aquí vamos a conectar el terminal 8. Obviamente conectamos es aquí en voltaje y resistencia, no aquí en corriente, porque no, como tal no se puede medir corriente en este caso, o si se midiese, pues nos daría 0. Entonces aquí lo que hacemos es girar la perilla, ahí está en voltaje, está en corriente y está en resistencia. Entonces en este caso la resistencia vendría siendo 12.60 ohmios, y sin embargo tiene sentido, dado que como tal él empieza en 0. Entonces voy a mostrar nuevamente la conexión y voy a subir y lo voy a dejar así. Claro que aquí puedo presionar F11. Con F11 se tiene como la vista completa de todo esto. Entonces creo que es muchísimo mejor, al menos hay como más espacio. Entonces miremos que cuando variamos este reóstato, entonces miren que la resistencia va a aumentar bastante. Pasamos de 12, pasamos a 512 ohmios. Podemos decir que esto es un reóstato básicamente de 0 a 512, pues en este caso. Y con esto podemos dar como concluido como esa parte de la conexión. Entonces sería como esta conexión como para este caso. Bueno, claro que aquí dice que es reóstato de campo 500 ohmios. Bueno, es 500 ohmios lo que mide como tal. Bueno. Y obviamente no se, pues este movimiento no se hace con el dispositivo conectado como tal. Muy bien, si es como podemos medir entonces resistencia. Esto no lo tiene esta parte de los aparatos de medición. Solamente podemos medir voltaje, corriente, torque y velocidad angular. No podemos medir como tal resistencia. Entonces ahí tenemos como esa parte ya lista como tal. Entonces así es como se mide. Hay un error muy común que uno puede cometer y que es muy bueno empezar como a revisar en este momento, y es en el tema de las mediciones. Nosotros ahí estamos midiendo 512.6 ohmios. En este caso, pues no tenemos ningún inconveniente. Cada vez que se realice una medición, y si queremos ocultar el aparato de medición, en este caso el multímetro, lo que se debe hacer es quitar los cables. O sea que selecciono uno, le doy clic derecho eliminar, o también clic y suprimir. ¿Qué ocurre si no hacemos eso y energizamos el sistema? Voy a poner otro, por ejemplo, de este color. Vamos a colocarlo verdecito. Y aquí vamos a ponerlo de esta manera. Como así como para que se vea. Si yo empiezo a conectar y solamente oculto este aparato, miren que aquí, en este caso, lo oculto y miren que él me va a ocultar como tal los cables. Pero miren que yo incluso puedo conectar normal. Miren que yo puedo conectar aquí normal. Pero si yo vuelvo a mostrar el multímetro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Realmente voy a tener las mismas conexiones que tenía antes. Entonces, importantísimo, cuando se vaya a ocultar el multímetro, eliminar los cables. Porque si yo lo oculto y energizo esto, muy probablemente vamos a tener un error o en la vida real quemaríamos este multímetro. Entonces, es importante como tal tener este elemento sin cables. Entonces voy a eliminar todos, por ejemplo, acá. Por ejemplo, por acá. Listo. Muy bien. Entonces vamos a disminuir como el tamaño y vamos entonces como a eliminar como los cables. Listo.
Bueno, hay veces que ocurre esto, que un cable no se deja como mover. Esto normalmente es un error, creo que el sistema, no sé por qué pasa esto, pero el sistema se bloquea. Por ejemplo, ahí me acabo de pasar. Entonces, normalmente esto es de pronto un error de conexión que uno pueda tener. Entonces, cuando pase eso, es importante como tener en cuenta que pues saber muy bien las conexiones que hay. Entonces, miren que, por ejemplo, este cable no se deja eliminar. ¿Listo? Entonces, si yo elimino el módulo, miren que incluso el cable que hay. Entonces, cuando se vaya a conectar, es mejor tener buena precisión para que no ocurra esto. Incluso nos podría ocurrir en este momento. Y finalmente, cuando se vaya a hacer una medición o cuando ya vayamos a cambiar de circuito, es recomendable recargar la página. ¿Para qué? Para que él nuevamente nos cargue este sistema como si apenas hubiésemos iniciado. ¿Por qué motivo? Porque hay veces que cuando uno hace otra conexión diferente, el sistema no responde, o sea, que el motor se queda detenido. Entonces, como para evitar esta parte, recomiendo volver a recargar la página para que él cargue como la actualización, o es decir, para que él se reinicie. ¿Listo? Entonces, esa es como una forma como de interactuar con este elemento. Muy bien, entonces vamos a realizar el esquema de las tres conexiones brevemente, basado en qué? Basado en justamente estos motores de excitación independiente y esos circuitos que aparecen acá. Muy bien, vamos a empezar a realizar el motor de excitación independiente. Entonces vamos a extraer cada uno de los módulos que aparecen acá. Fuente de alimentación, interfaz de adquisición de datos, motor generador y motor de impulsión. Entonces vamos a empezar a buscar cada uno de estos. Vamos a buscar, por ejemplo, en la fuente de alimentación, que es la 8821. Entonces vamos a organizarla dejémosla por número de pieza, es la 8821. Fuente de alimentación, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Vamos a buscar la otra, que es interfaz de adquisición de datos 90.62. Entonces, miren que es una de las últimas. Y esta, como es pequeña, se puede colocar tanto acá como acá. Bueno, deja poner allá. Esta es la interfaz de adquisición de datos. Vamos a buscar también, bueno, puse la que no era. Es esta 90.62. Muy bien, vamos a buscar entonces motor generador 8211. Si es 8211, sí, 8211. Hacemos 8211. Antes de buscar un orden alfabético queda mucho mejor, pero igual pues no hay como problema. Este motor generador, coloquémoslo aquí en el centro. Y por último, vamos a buscar lo que sería motor de impulsión o dinamómetro. 8960-10. Normalmente hasta el final, 8960-10. Bien, aquí están entonces ya los 4 elementos que se pueden entrar a utilizar. Voy a ocultar esto porque ya no lo necesito. Y entonces aquí vamos a empezar. Voy a presionar la tecla F11 para que se amplíe un poco más la pantalla. Vamos a tener como una nueva visual. Entonces aquí vamos a empezar como a mirar cada uno como estos elementos. Muy bien, entonces vamos a empezar haciendo las conexiones breves que se deberían tener aquí como en conocimiento. Entonces vamos a empezar básicamente con hacer la conexión en excitación independiente. Entonces, excitación independiente tenemos un circuito aparte, que es un circuito aparte, lo que nos permite generar el campo de la máquina, y este circuito en la parte derecha lo que nos permite es alimentar el motor directamente desde la armadura. Entonces, vamos a tener esa posibilidad de conectar dos circuitos independientes, como en este caso. Entonces, para que se vaya a tener como en cuenta como esta parte. Muy bien, entonces lo primero que se va a hacer es, vamos a realizar primero la conexión de la interfaz de adquisición de datos. Es como algo que si es mejor hacerlo como al principio, pronto se nos olvida como más adelante. Entonces, primero hay que apagar el motor. El motor obviamente no está conectado, entonces se supone que está apagado, pero la fuente de alimentación también hay que apagarla. Entonces, miren que en este momento está apagada porque estas tres luces no están iluminadas. Sin embargo, ¿cómo nos damos cuenta que está prendida? Aquí en dice alimentación, le doy clic al interruptor. Entonces miren que el interruptor lo que nos vamos a estas luces en amarillo. Entonces miren que si yo conecto un cable,
en este momento y lo conecto, por ejemplo, acá, vamos a conectarlo aquí a tierra, como para hacer algo muy exagerado, suelto, inmediatamente nos sale este aviso. Este aviso nos dice que para asegurar que los estudiantes desarrollen buenos hábitos de seguridad, la modificación de energía debe estar cortada antes de modificar la configuración del equipamiento. Esto es supremamente importante, dado que si no se realiza como tal esta desconexión antes, podemos ocurrir el riesgo de tener como un problema muy grave en la vida real. Dado que, por ejemplo, la conexión que ustedes están viendo en este caso, estoy conectando una 120 voltios directamente a una conexión de presa tierra. Puede que quizás no haya problema, pero obviamente eso no se debe hacer en este caso, porque la puesta a tierra está diseñada como para otros usos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No le vayan a dar clic aquí. Es mucho mejor que nos muestren este avisito 1000 veces para que nosotros recordemos que tenemos que desenergizar. Quizás en el programa virtual uno se relaje por esta parte, pero no es la idea, no es el objetivo. Entonces aquí, primordial, así jamás se debe tener. O sea, esto tiene que estar siempre en blanco y le voy a dar a aceptar. Para que cuando yo haga otra conexión indebida, el MEDI vuelva a avisar. Si yo le doy no mostrar de nuevo, ya este cuadrito se me va a desaparecer. Sin embargo, obviamente hay opciones para que él aparezca. Creo que están por aquí. Opciones. Sí, miren, están acá. O sea que digamos que si yo accidentalmente le doy aquí, y si yo quiero que, si yo le doy aquí, obviamente pues él no me va a mostrar el aviso si yo hago otra conexión indebida. Obviamente esto es malísimo, pero para que me lo mostrar en el caso de que yo anule accidentalmente eso, le doy a herramientas, le doy a opciones y le voy a dar chulito acá. Aceptar para que cuando haga una conexión indebida, él me avise. Vuelvo y repito, primordial es que siempre nos muestre este mensajito, así sea 20, 50 veces, que siempre lo muestre. Aquí volvemos con la tecla F11, volvemos como a ver la pantalla completa y voy a eliminar este cable. Bueno, el cable también le puedo dar clic derecho, cambiar color. Entonces aquí le podemos colocar un color blanco, un color... Miren que, por ejemplo, en este caso un color oscuro no contrasta mucho. Miren que prácticamente no se ve. Entonces, por eso es mejor utilizar en este caso colores gama media, por ejemplo, un amarillo, un color que contraste bastante con este. Entonces vamos a eliminar este cable. Y miren que yo lo voy a eliminar y me sale el avisito nuevo. Ya sé que tengo que desenergizar esto. Si aparezca 20, 50 veces hay que esperar. Muy bien. Entonces no vamos a redondar más. En este caso me refiero como a la parte de la conexión. Entonces vamos a empezar a hacer la conexión, pero directamente desde los módulos. Entonces en este caso voy a colocar de color azul los módulos con los que vamos a poder medir como lo que vendría siendo el torque y la velocidad angular. Entonces miren que aquí sale salida par. Lo conecto directamente desde torque en esta parte y salida velocidad lo conecto desde esta parte de velocidad. Y la tierra la conecto entre este y este. Y ya tengo la conexión, la posibilidad de medir torque y velocidad angular en el motor. Obviamente esos cablecitos los vamos a ordenar como para que no digámoslo así, no sean como un impedimento aquí. Entonces vamos a moverlo lo mejor que podamos. Y aquí vamos a bajarlos acá. Y este cablecito también lo vamos a mover aquí para que ellos no nos generen como inconvenientes o perturbaciones acá. Muy bien, tenemos ya estos cables listos. Muy bien, entonces vamos a conectar las interfaces de adquisición de datos en este caso. Entonces miren que desde aquí, desde la fuente, esto también es una fuente. Vamos a conectar directamente a una salida en este caso, que esta es una salida, ya les voy a mostrar, de 50 a 60 Hz. Vamos a conectarla directamente ahí. Yo voy a modificar esto para que sea más amplio. Muy bien. Y aquí la otra, que en este caso sería esta, vamos a conectarla directamente a esta salida 50 a 60 Hz. Vamos a moverla para que se vea bien acá. Entonces, estas conexiones que están haciendo son las conexiones primordiales y básicas que hay que hacer. Esto con el fin de que se pueda medir lo que sería el torque, velocidad angular y demás elementos de la máquina. Es primordial hacer estas conexiones al principio. Muy bien.
aquí hay otro detalle que creo que no mencioné, es que cuando se sobrepasa la corriente nominal o el voltaje nominal de la máquina, él tiene como un circuito, como un interruptor. Entonces aquí hay que darle a reiniciar, ¿cierto? Que eso es como un disyuntor, que lo que nos permite es que cuando se disparan las protecciones, en este caso, podamos como tal reiniciar la máquina, obviamente realizando los ajustes. Muy bien, entonces aquí le voy a dar clic derecho. Bueno, lo siguiente que hacemos aquí es que vamos a unir ambos motores, en este caso motor de impulsión, dinamómetro, clic derecho, bajar el panel frontal, clic derecho, bajar el panel frontal y con clic sostenido los unimos con correas. Y después clic derecho, subir panel frontal, clic derecho, subir panel frontal. Es algo más que se debe hacer. Muy bien, por último aquí en vez de en este modo, dice motor de impulsión dinamómetro, vamos a colocarlo en dinamómetro y creo que ya básicamente es lo que podemos hacer. Aquí en esta pantallita podemos colocar velocidad, para torsión y ya con esto creo que quedaríamos listos para las conexiones. Esto que estoy haciendo se debe hacer para las 3 conexiones. Entonces ya a partir de aquí lo que hacemos es conectar ya el motor como ya con respecto a lo que queramos medir. Muy bien, entonces inicialmente vamos a mirar la hoja de datos del motor generador para mirar qué corrientes no podemos sobrepasar. Entonces clic derecho, descargue la ficha técnica. Aquí me va a mostrar como la ficha técnica, la voy a guardar. Pues aquí pues ya lo tenía como abierto y aquí me sale esa ficha técnica del motor generador. Entonces, así es físicamente este equipo y lo que nos va a entrar a interesar viene siendo esta hoja de datos. Entonces, aquí lo que nos interesa es como mirar esta parte. Entonces, el motor tiene una salida de 135 vatios, chip generador 120 vatios, voltaje de armadura nominal es 120 voltios, tenemos que respetar todo esto. El voltaje que se le puede ingresar a la bobina en shunt es 120 voltios. La velocidad nominal, en este caso, como lo muestran con cargas, 1080 revolvios por minuto. Corriente máxima, en este caso, 2.8 amperios. No podemos superar los 2.8 amperios en este caso. Y en generar 1 amperio. ¿Qué es lo que nos va a interesar a nosotros? No sobrepasar este valor, porque este valor es el de la máquina. Es el nominal del equipo y obviamente considerar los voltajes nominales. Entonces aquí ya lo que entra a hacer es conectar. Entonces aquí vamos a empezar a hacer las conexiones del circuito. Entonces voy a conectarlas todas en amarillo. Amarillo como eso. Entonces vamos a conectar esto en shunt. Entonces miren que en shunt sería conectar 2 y 8, que la vamos a conectar con rebosato porque es una idea cómo mirar esto. 6 y 7. Entonces ya tenemos como esa conexión en shunt. Aquí como que no quedó muy bien pegada. Eso, ahí sí. Ya tenemos como esa conexión en shunt. Ya podríamos empezar como a mirar el funcionamiento. Claro que sí, pero falta conectar la fuente de alimentación. Vamos a conectarlo con otro colorcito. Coloquémosle, por ejemplo, rojo. Conecto, por ejemplo, uno con rojo. Acá vamos a subir este cable muy alto para que no tengamos como ese inconveniente. Y vamos a conectar el negativo acá. Muy bien, entonces ahí podemos funcionar el motor, pero en este caso la interfaz de adquisición de datos, de hecho ya nos serviría también. Entonces vamos a energizarlo y cuando lo energizamos vemos que el motor no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque miren que aquí en esta perilla el voltaje está en 0. Entonces, obviamente no es suficiente para que este motor venza la inercia y obviamente no tiene como esa diferencia de potencial activo. Entonces, lo que entramos a hacer es que inmediatamente vamos a subir esta perilla hasta el voltaje nominal. ¿Qué significa de 0 a 100? Aquí nos muestra que el voltaje nominal es 0 a 120 voltios y aquí nos muestra 8 amperios. Creo que no se alcanzaba muy bien a ver, pero ese es como tal la conexión. Quiere decir que lo máximo que tenga la fuente son 120 voltios, pero miren que aquí nos muestra solamente hasta 100. Eso quiere decir que es del 0 al 100% de la capacidad de esa fuente. O sea que está en 100%, vamos a tener 120 voltios. Entonces ponemos a girar esa perillita y cuando gira, vemos que el motor va a girar. Entonces lo dejamos como en el voltaje nominal.
Entonces miren que va a girar el motor generador y a su vez va a girar este motor de impulsión dinamómetro. Vamos a mirar qué velocidad tiene. Entonces vamos a encender esta fuente, vamos a darle clic y cuando enciende, miren que aquí nos va a mostrar la velocidad angular que lleva. Sin embargo, no es lo ideal mirar esta velocidad angular acá. Otra cosa que podemos mirar es el par de torsión. Obviamente no, al no tener carga, el motor no se va a mover, pero aquí hay una perillita que dice manual, que es mínimo y máximo. Entonces cuando yo la empiezo a mover, nos va a empezar a aumentar ese valor de torque. Hay que recordar que si nos aumenta ese valor de torque o ese par de torsión, la corriente del motor va a aumentar también. Entonces, como en este momento no tenemos cómo comprobarla, queda difícil mirar que no supere la corriente de la armadura. Si yo mantengo esto muy alto, que es lo que quizás uno se estaría preguntando, este es un par muy elevado, la velocidad va a disminuir. Miren que está en 1.181 revoluciones por minuto. Y miren que si yo disminuyo la carga, obviamente esa velocidad va a aumentar considerablemente. Entonces aquí se puede como variar esa parte. Es importante mirar que no se supere la corriente nominal. Entonces en este caso, pues vamos a hacer como esa prueba. Entonces aquí lo que podemos hacer es detener el sistema. Entonces detengo y detengo. Creo que fuera bueno mirar qué ocurre si yo, por ejemplo, muevo el cable. Obviamente nos va a decir que hay que hacer como una desconexión antes. Entonces es como importante ver eso. Y además este circuito pues no está en Chun, está en otro tipo de conexión. Entonces aquí vamos a volverlo acá y miren que nuevamente me va a salir el avisito. ¿Por qué? Porque está energizado. Entonces aquí les mostré lo que no se debe hacer. Muy bien. Entonces aquí vamos entonces a hacer las conexiones para medir voltajes y medir corrientes. Entonces aquí, eso como tal, vamos a medir como tal ese voltaje y esa corriente. Muy bien. Bueno, creo que aquí me adelanté. Esta es la conexión de excitación independiente, entonces voy a eliminar esos cables. Creo que empecé por donde no era, pero ya vamos a mirar que no es como problema con ese caso. Entonces, aquí en excitación independiente vamos a volver a hacer como esas conexiones. Entonces aquí esta buena shunt va a venir una fuente, va a venir como esta fuente, podemos conectarla incluso inverso, no hay como problema. Y aquí ya tenemos nuestro circuito de excitación independiente conectado. Quiere decir que aquí lo que vamos a estar midiendo realmente es que vamos a medir básicamente lo que sería esos cambios de tensión como tal. Entonces vamos a mirar básicamente cómo se comporta el circuito cuando ya tiene una fuente de excitación aparte del motor. Recordemos que pueden haber imanes permanentes o también puede haber bobinas. Entonces vamos a conectar, vamos a medir voltaje, por ejemplo, color verde. Entonces el voltaje lo vamos a medir entre el 5 y entre el 8, que vamos a medir como tal voltaje. Entonces voy a subir un poquito de esto para que no me cubra como esos dos. Entonces aquí ya estoy midiendo voltaje, ¿cierto? Vamos a medir también voltaje, vamos a colocar otro color para que no se nos enrede. Vamos a dejarlo en verde, no hay problema. Ya sabemos que los que están en verde son los que nos van a medir voltaje. Lo voy a colocar acá. Se lo voy a colocar como aquí para que no me estorbe con el redosator. Entonces aquí ya netamente estoy midiendo tensión. Muy bien. Vamos a medir entonces corriente. Entonces la corriente vamos a medirla con respecto a esos cables que están en la alimentación. Entonces voy a eliminar esos dos cables que nos están alimentando. Entonces vamos a medir, por ejemplo, corriente con un color que no está aquí, por ejemplo, el azul, por ejemplo, este color celeste, más o menos. Entonces, vamos a colocar el neutro donde estaba. Vamos a dejarlo ahí. Y lo que vendría siendo esta línea, en este caso no está positivo, vamos a conectarlo acá. Y esto vamos a conectarlo directamente aquí a la fuente de alimentación. ¿Esto para qué? Para que él nos mida cuál es la corriente que está consumiendo el circuito. Recordemos que la conexión de un amperímetro es en serie. Perdón, este lo voy a eliminar, que este es amarillo, no me acordaba. La idea es mantener como un estándar. Listo. Creo que está bien. Los azules me están midiendo tensión y el amarillo son las conexiones. Listo. Por eso recalco que uno se puede enredar muy fácil acá.
Entonces, por eso es bueno tener como diferentes colores. Ya estamos viendo la corriente de la conexión en shunt y vamos a medir entonces la corriente de ya de esta parte. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a medirla con otro color, aunque creo que el azul está bueno como para dejarla como en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el positivo, vamos a eliminar este otro. Bueno, que es con el amarillo, creo que él está con el amarillo. Entonces, el positivo vamos a conectarlo directamente aquí, para que nos quede mucho más fácil. Y ahora sí, con el celeste nuevamente, vamos a conectar el negativo. El negativo vendría siendo esta conexión que viene directamente a esta medidor de corriente. Vamos a verlo como por acá. Y el otro, la otra terminal vendría acá, que sería como la conexión que vendría estando en esta parte de esta armadura. Entonces miren que ya teníamos como esas conexiones ya realizadas. Podemos medir corriente, podemos medir voltaje. Obviamente, esto podemos tener muchísima información. Entonces, vamos a configurar antes lo que vendrían siendo este aparato de medición. Entonces, el aparato de medición vendría siendo ¿qué? Vendría siendo como este elemento que nos va a permitir medir como tal las variables. Entonces, vamos a darle primero, démosle ver disposición para que nos muestre solamente, vamos a medir 6 cosas, entonces 2 columnas y 6 filas, entonces aceptar, y él nos quede como más pequeño. Sin embargo, cuando yo le doy clic a esta pantalla, es posible observar que se me va a desaparecer el cuadrito. Entonces, para que eso no pase, minimizo un poquito la ventana y la voy a ampliar acá. Entonces miren que aquí ya se puede ver como un poquito más el circuito, aunque estamos sacrificando espacio. Eso es como la ventaja que hay. Entonces, como ya sabemos cómo son las conexiones, vamos entonces como a colocarlas acá. Entonces vamos a darle menos. Y aquí ya quedaría como un poquito más visible. Entonces vamos a configurar cada una. Entonces tenemos, aquí es E1, E2 para medir voltaje. Entonces E1, E2, I1, I2, entonces I1, I2. Y ya vamos a medir torque y velocidad angular. Entonces aquí vamos a activar estos dos. Vamos a cambiarlo. Entonces le doy clic a este, se me cerró. Bueno, vamos a abrir. Pero no, porque vuelve y abre, sin inconveniente. Vamos a darle aquí donde dice PQS1, clic. Y vamos a decirle que nos mida par, o sea, torsión. Y vamos a medir torque, aceptar. Y aquí, PQS2, en este caso, vamos a darle velocidad. Entonces, en este caso, le vamos a dar la N, porque la N es el símbolo que tiene aquí en la interfaz de adquisición de datos. Vamos a dar a aceptar. Y ya ahí tenemos como esa información como tal. Entonces, aquí está el 100%, vamos a dejarla al 100%, creo que no hay problema. Vamos a encender primero la interfaz. Entonces, miren que cuando se enciende la interfaz, ya está activo aquí y vamos a aumentar, o sea, a ponerlo a funcionar. Entonces, aquí ya está funcionando y está girando. Entonces, vemos que no aparece ningún dato aquí medido. ¿Cómo se corrige eso? De aquí hay una opción que se llama regeneración continua. Le doy clic y cuando aparece regeneración continua, podemos observar que se tiene ya dos valores que nos interesa como estar entrando como a medir. Entonces miren que aquí aparece como tal voltaje, corriente, torque y velocidad. Listo, entonces aquí nos sale velocidad negativa, pero entonces en ese caso no hay tampoco inconveniente porque lo que nos importa es la magnitud de ese valor. Y vemos que esos valores son constantes en el tiempo, pero es porque no hemos variado en este momento nada. Miren que aquí al variar el voltaje, miren que aquí ya pasa E1, que es el voltaje de armadura. Miren que el voltaje también se disminuye y a su vez disminuye la velocidad. La corriente demora un poquito en actualizarse, pero ya obviamente se actualiza como tal. Entonces miren que ya está actualizada. Si nosotros vamos a la hoja de datos, hay que recordar que esa corriente del motor no debe ser superior a 2.8 amperios. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarlo al 100% otra vez de la carga. Entonces, miren que la corriente llegó hasta 9 amperios, pero eso ocurre en un periodo de tiempo muy pequeño. Entonces, voy a colocarlo en cero e inmediatamente miren que la velocidad angular va bajando y el voltaje a su vez también. Miren que la velocidad angular disminuye lentamente, pero miren que hasta que llega un punto que es cero.
Otro detalle es que el circuito en shunt como tal va a mantener valores constantes. Entonces voy a subir esto inmediatamente a 100. Miren que llegó hasta los 15 amperios. Llegó en este punto. Entonces miren que tampoco es muy recomendable arrancar un motor como de esta forma como tan rápida. Entonces miren que básicamente esto es lo que se puede hacer como en este programa. Entonces es como lo que quería mostrarles como para que se pueda como observar en este circuito. Muy bien. Entonces ahí se puede medir lo que son valores de voltaje, corriente, torque y velocidad angular. Entonces todo eso se puede medir como tal y no habría como ningún inconveniente. Muy bien, entonces para la conexión en serie, en shunt, básicamente lo que hay que hacer es mover estos cables. Entonces, la recomendación que hago es que se recargue nuevamente la página. Creo que es como no es como muy práctico porque hay que volver a hacer las conexiones, pero he notado que pueden haber inconvenientes cuando se tienen elementos antes acá. Entonces, por eso creo que es mejor volverla a realizar y creo que incluso puede ser incluso más aceptable para el consumimiento que se puede tener. Entonces miren que aquí rápidamente inserté los 4 módulos. Entonces aquí voy a presionar F11. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es la misma conexión. Entonces vamos a empezar nuevamente a hacer todo desde cero. ¿Qué pasó aquí con la barrita? Aquí está. Listo, entonces para hacer la conexión, vamos entonces con el color azulito. Primero vamos a conectar entonces lo que es el par, que es el torque. Velocidad, vamos a conectarlo acá, vamos a bajarlo como para que no deje ver la puesta a tierra aquí. Y ya, paso 1 que hay que hacer es esto. Paso 2, vamos a conectar entonces inmediatamente aquí este con este, que esto es como para activar la interfaz, y este con este para activar ya este módulo. Miren que ya tenemos dos conexiones que sí o sí se deben hacer. Clic derecho, bajar el panel frontal, alimentamos estas dos correas, subimos y subimos. Ya tenemos ese panel frontal como tal listo. Entonces esto es lo que hay que hacer en cada una de las conexiones. Muy bien, creo que no me queda faltando nada. Vamos a hacer la conexión entonces en shunt. Entonces en shunt vamos a conectar directamente los cables. Entonces sabemos que es 1 y 5, que es un paralelo, 2 y 8, otro paralelo, y 6 y 7. Tenemos el motor con una conexión en shunt. ¿Qué es lo que hacemos? Alimentamos también positivo. A ver, este por acá. Ahí no. Y negativo aquí. Entonces, tenemos ya esas conexiones listas. Muy bien. Ya esas fueron las conexiones hechas directamente del motor. Pues aquí sería como empezar a simular. Activamos aquí, activamos acá y subimos la perilla. Y el motor va a empezar a girar. Bien, entonces aquí vamos a detener, apagamos y apagamos. Ya vemos que tenemos como tal valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir entonces lo que vendría siendo lo que vendría siendo voltajes y corrientes nuevamente. Entonces aquí vamos a hacer, por ejemplo, este es el para medir voltaje. Entonces miren que aquí no hay necesidad de utilizar la otra fuente. Vamos a medir, por ejemplo, el voltaje de alimentación. El voltaje sería medir entre negativo y positivo. No es como mucho, y en este caso, como la ciencia en este caso. Y ya tenemos como la medición de voltaje. Vamos a medir la corriente. Entonces vamos a medir, por ejemplo, la corriente que pasa a través de la bobina en shunt. Vamos a eliminarla. Y la corriente midámosla con un verde. Aquí, por ejemplo, I2 acá con este. Y aquí este I2 con este. Entonces miren que ya estamos midiendo corriente. Ya lo que nos resta, vamos a colocar un color rojo, que es lo que no aparece acá. Vamos a medir entonces otra corriente. Vamos a llamar la corriente que está pasando por la armadura. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, vamos a eliminar este cable. Vamos a colocar una corriente acá, que sería esta. Y esta otra vamos a colocarla directamente desde la fuente de alimentación. Recordemos que esto es un circuito en serie.
Y ahí básicamente tenemos ya listo el circuito en shunt. Como se puede entonces observar acá. Tenemos ya esta parte de las conexiones y vamos entonces como a revisar nuevamente que todo esté muy bien. Entonces, positivo. Revisar nuevamente todo que esté bien. Listo. No creo que haya como inconveniente aquí. De todas maneras, si hay algún inconveniente, al menos nos daremos cuenta porque el programa nos avisa. Entonces, lo que se entra a hacer, vamos a mirar. Disculpen, voy a mirar cómo esta parte acá. Listo, no, está bien. Pues lo que vamos a hacer nuevamente es, vamos a darle F11 y vamos a disminuir el tamaño de la ventana y vamos a darle esto que es el aparato de medición, per disposición, vamos a darle 2 columnas, 3 entradas, y esto es lo que nos va a mostrar. Entonces estamos utilizando E1, o sea, E2 no lo vamos a utilizar, vamos a apagarlo, pero vamos a encender esos dos, y 1 y 2, y vamos a medir torque y velocidad angular. Entonces par, aceptar, velocidad, aceptar. Entonces aquí ya están torque y velocidad angular. Entonces aquí ya no creo que haya como inconveniente. Vamos a darle regeneración continua para que él nos regenere como tal. Vamos a mirar acá. Para que se muestre. Listo. Ya aquí lo que resta es encender la fuente, encender la interfaz para que vea y aumentar la velocidad. Pues miren que aquí ya está aumentando la velocidad en shunt. Ya está girando y vemos que la corriente es de 1 amperio, o sea que es mucho menos de 2.8. La corriente 2, que es la corriente de la bobina en shunt, es 0.18. No tenemos como información de esto, igual la podemos obtener como tal. La velocidad 907, vamos a aumentarle toda la velocidad. Y mire que yo llego hasta un punto en donde la corriente no supera ese valor. Entonces vamos a colocarle carga a este motor. Aquí lo voy a colocar en dínamo para que él nos muestre como esos valores. Entonces lo que voy a hacer aquí es aumentar la carga. Recordemos que la carga se aumenta en esta perillita y cada vez que lo aumento podemos ver cómo aumenta el nivel de corriente. Miren que yo no puedo superar 2.8 amperios, que es la corriente máxima, para que estén delineados los devanados, y esta es como la corriente con esta carga que es de 1.55 prácticamente newton metro, ya tengo la carga nominal del equipo. Yo puedo seguir aumentando, pero corro el riesgo de que se dispare la protección. Vamos a aumentarla toda. Miren que estoy 5 amperios, estoy casi duplicando la corriente que soporta el motor. Y físicamente el motor obviamente va a responder a esto, pero es una carga demasiado excesiva como para que él se esté como alimentando. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que cuando llega a un punto en que la carga es muy alta, el disyuntor se dispara. Nada más que se demora como un momentico como para disparar. Y aquí viendo como por otro lado, la bobina en shunt está a 0.494 amperios y la velocidad es 1180 revoluciones por minuto, que es como lo utilizado como en este caso. Entonces aquí pues no vamos a exagerar en el motor, pero como tal, cuando llega a un punto muy alto, él se dispara, dado que no soporta esa corriente como tal. Igual esto es lo que podría como parar. Creo que cabe decir que si yo muevo un cable, me va a sacar una advertencia, pero sin embargo ya no se va a mover, claro, porque no tiene una limitación, y aquí ya incurriríamos como en un error. Entonces, importante, cuando se vaya a modificar un cable, deben apagar el motor. Y miren que aquí ya salió el disyuntor. Para eso apago y reinicio. Y ya aquí pues podría como tal ir monitoreando como esta parte del circuito. Entonces aquí vamos a encender y aquí se puede entrar como otra vez a modificar esto para tener ese dato. Entonces eso es como lo que quería como mostrar en esta parte de la conexión en shunt. Entonces aquí brevemente, como para finalizar, la conexión en serie. Entonces aquí presiono F5 para que todo se vuelva a reiniciar. Motor generador, interfaz de adquisición de datos, motor de impulsión y fuente de alimentación.
las mismas 4. Motor de serie obviamente es como más, es exactamente la misma conexión, pues no, ni que no se ha modificado mayor cosa acá. Y aquí lo que se va a hacer es hacer esa conexión en serie como tal. Entonces, nuevamente empezamos conectando estos tres. Estos que es el torque, velocidad, tierra. Siempre hacer lo mismo, no va como a cambiar aquí como tal. Entonces aquí vamos a hacer esta conexión. La interfaz de adquisición de datos. Aquí nuevamente esta. Miren que esto es algo pues que vamos a ponerlo en dinamómetro. Clic derecho, bajar el panel. Aquí creo que no hay necesidad. Vamos a mirar si... No nos deja. Entonces clic derecho, bajar el panel. Clic derecho, subir el panel. Clic derecho, subir el panel. Entonces aquí ya tenemos como las conexiones básicas. Entonces aquí vamos a la conexión en serie. Entonces sería con el cable amarillito. En serie, sería en serie con este. Un detalle que hay acá, creo que no... De pronto, aquí es importante aclarar, el programa no puede poner problemas si yo conecto en serie con un reóstato. Entonces, como tal, no vamos a conectar el reóstato, dado esa posible dificultad. Y aquí, como está en serie el circuito, vamos a conectar esta positivo aquí y negativo acá. Muy bien, esa es toda la conexión en serie. No hay como más que hacer ahí. Ya, pues, más que empezar como a conectar tensión, en este caso. Entonces vamos con un color verde, vamos a medir la corriente que pasa a través del circuito. Muy bien, entonces vamos a medir, por ejemplo, entre 1 y 3. Entonces voy a eliminar este cable. Corriente aquí, que eso es como que la corriente se mide en serie. Ya tenemos la corriente medida. Y vamos a medir tensión. Entonces vamos a medir tensión como con el azul celeste. Vamos a medir entre positivo y negativo. Entonces, básicamente, esos son como los tipos de conexión que hay. Muy bien, creo que ahí ya acabaríamos como con esa conexión. Aquí vamos a darle salir y vamos a disminuir un poco el tamaño. Y vamos a mostrar entonces esa interfaz de adquisición de datos que esto vendría haciendo. Los aparatos de medición, entonces vamos a darle ver, disposición, aquí le vamos a dar en 2, aceptar, para que solamente nos muestre 2. Entonces vamos a medir torque, velocidad angular, una corriente y un voltaje. Entonces podemos dejarlo así. E1 y 1. Entonces esto vamos a darle que sea I1, entonces corriente, I1, aceptar. E1 y 1. Vamos a medir entonces aquí torque, o sea par. Y aquí vamos a medir velocidad angular. Y velocidad angular, corriente y voltaje. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, vamos a darle entonces creo que ya quedaría así el circuito, no veo como inconveniente. Vamos a empezar a funcionarlo, a ver cómo nos va. Aquí vamos a mover y vamos a mirar que no nos está midiendo hasta que le demos aquí regeneración continua. Entonces miren que la corriente es elevada, vamos a subirlo al máximo, pero miren que llegue hasta los 5 amperios, 2 amperios se disminuyó. Y un detalle es que en serie la velocidad es mucho mayor que la velocidad de los otros tipos de conexión, que es muy utilizada, por ejemplo, máquinas que requieran mucha velocidad, por ejemplo, la licuadora a la casa es muy veloz gracias a una conexión similar a esta. Entonces miren que aquí ya tenemos voltaje, corriente, miren que la corriente disminuye brevemente y la velocidad sigue incrementando. Entonces básicamente esos son los 3 tipos de conexiones que tenemos. La idea es que se haga un video explicando no tanto puntualmente, sino la variación de 4 parámetros físicos. Entonces, parámetros físicos que hay es este voltaje, por ejemplo. O sea, hay varias formas de regularlo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con este voltaje? ¿Qué ocurre cuando yo le aumento carga? Porque la carga es otra cosa. Recordemos que carga es que le aumentamos torque a la máquina.
Miren que cuando aumentamos torque disminuimos velocidad, corriente aumenta, entonces lo que me gustaría como que se analizara, por ejemplo, un cambio de giro, sería como interesante cómo hacer el cambio de giro, porque por ejemplo aquí nos muestra una revolución por minuto negativa, obviamente si yo desconecto acá, yo puedo tranquilamente intercambiar estos cables, no hay como inconveniente en ese caso. De hecho, obsérvese que él nos sigue mostrando incluso la velocidad. Obviamente hay que esperar como que el motor como tal se detenga. Entonces, por ejemplo, se detuvo. Vamos a mirar qué pasa si yo lo conecto así, por ejemplo. Miren que ya aquí Alberto nos sigue mostrando negativo. Entonces, miren que, por ejemplo, esas son cositas que sería muy bueno como analizar, dado que esto es lo que es la competencia del curso como tal. Entonces, miren que al aumentar voltaje, aumenta velocidad, cómo se comporta la corriente, qué quiere decir un torque alto, un torque bajo. Miremos, por ejemplo, el torque máximo, una corriente que aumenta 5 amperios. Obviamente esto no se debe hacer porque esto, la corriente nominal de motor es hasta 2.8 amperios, entonces hay que disminuir esta carga hasta que el motor como tal tenga como esa facilidad de llegar a esa corriente nominal. Entonces, básicamente son unas cosas datos que me gustaría como que se analizaran. Serían 4 de los parámetros. Obviamente, un motor de estos se le pueden analizar muchos más parámetros, pero es como esa la idea como tal que se plantea para entregar este ejercicio. Entonces, esos son los 3 tipos de conexiones que hay. Entonces, recordar nuevamente cuando normalmente el programa puede presentar fallas, entonces la idea es como tal entrar como a volver a hacer las conexiones. Esto pasa la verdad, si en este caso si no hay mucho que hacer, toca la verdad volver a hacer las conexiones, me ha pasado también a mí, entonces para que tengan en cuenta que si de pronto hay una falla, puede ser que tenga una mala conexión o puede que sea incluso un problema, un pequeño problema que pueda presentar el software. Entonces aquí ya estaría como tal los tipos de conexiones que hay como tal en este motor de corriente directa como tal. Entonces aquí ya están como esas conexiones. Entonces, bueno, eso era lo que quería mostrarles. Entonces voy a proceder como a cerrar esto. Y aquí básicamente sería recargar como la página. Y obviamente recordad que se puede guardar, copiar el nombre del archivo, pues cuando esté la conexión como lista. Bueno, no, muchísimas gracias por ver este video. Entonces, esta es la actividad propuesta para el laboratorio 3 y entonces quedo atento a las dudas y inquietudes. Un feliz resto de día.